Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante e interesante en lo que refiere al diseño. La conexión histórica y conceptual entre la Bauhaus, Dieter Rams, Brown Design y Johnny Ive, con un foco especial en su influencia sobre el diseño actual. A continuación vamos a empezar hablando acerca de la Bauhaus y el origen del diseño moderno. La Bauhaus surge en Alemania en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial. El país estaba devastado, crisis económica, caos político, desempleo masivo. La sociedad necesitaba reconstruir no solo sus edificios, sino también su identidad cultural. Aquí también se menciona a Walter Gropius, arquitecto visionario, quien plantea una idea revolucionaria que dice, debemos rediseñar el mundo desde cero. Su escuela, la Staatliche Bauhaus-Weimar, no era una escuela de arte tradicional, era un laboratorio de ideas. Un centro donde arquitectos, pintores, escultores y artesanos colaboraban para crear un nuevo lenguaje visual. En la filosofía de la Bauhaus se basa en que Gropius creía que el arte debía servir a la vida cotidiana, es decir, los objetos, los muebles, los edificios, estos debían ser funcionales, honestos y accesibles. Esto implicaba una ruptura con el ornamento excesivo que había en aquella época, y se puede decir que fue como una rebelión contra el adorno. Se puede decir que el movimiento se basaba en cuatro ideas esenciales, como lo podemos visualizar. Unidad entre arte, diseño y tecnología. No debía existir una jerarquía entre el artista y el obrero. Ambos colaboraban para diseñar objetos útiles producidos industrialmente, es decir, se compactaban entre sí para un mejor resultado. En la segunda parte dice la forma sigue a la función, que es una frase heredada del arquitecto estadounidense Louis Sullivan, convertida en marca. La belleza no está en la decoración, sino en cómo el objeto funciona. Es decir, que la forma sigue a la funcionalidad, por ende es mejor la funcionalidad que la estética. Tenemos otra idea clave como lo es simplicidad geométrica. La simplicidad de geometría y claridad se basa en líneas rectas, formas básicas como cuadrado, triángulo, círculo, combinado con colores primarios, que buscaban un lenguaje visual universal comprensible en cualquier cultura. La siguiente idea principal se basa en una educación integral, donde los alumnos en esta escuela no solo aprendían dibujos, sino carpintería, metalurgia, tipografía, cerámica y escenografía. Es decir, el objetivo era formar artistas constructores. También tenemos los maestros legendarios, los cuales hasta el día de hoy nos siguen enseñando cómo hacer un diseño, no solo físico, sino llevarlo a lo digital, que es la base de muchas plataformas diseñadas hoy en día para la experiencia mejorada del usuario. Tenemos aquí a Walter Gropius, quien es fundador y el primer director, también a Paul Klee, quien puso la teoría del color y composición. También tenemos a Joseph Albert, pionero del uso experimental de materiales. También tenemos a Marcel Breuer, diseñador de muebles icónicos. Laszlo Moholy-Nagy, quien incorporó fotografía y cine en el diseño. Mies van der Rohe, último director antes del cierre de la escuela en 1933. Tenemos ejemplos emblemáticos del diseño. La silla Wasley en 1925 nos muestra una estructura tubular de acero inspirada en cuadros de bicicleta, ligera, resistente y reproducible en serie. También tenemos la lámpara Wanfeld, que combina vidrio y metal con un equilibrio perfecto entre forma y función, y el edificio Bauhaus de Saab, la cual su fachada de vidrio mostraba la estructura interior fue literalmente transparente en su diseño. El legado y disolución de la escuela fue cerrada por los nazis en 1933, acusada de promover ideas degeneradas y comunistas. Sin embargo, sus profesores emigraron a Estados Unidos y otros países, difundiendo las ideas, donde Moholy Nagy fundó la New Bauhaus en Chicago en 1937, semilla del diseño industrial moderno. Podemos decir que la Bauhaus cambió para siempre la forma de concebir el diseño, lo convirtió en una herramienta social y funcional, no solo estética. Es lo que vemos que combina a día de hoy nuestras plataformas digitales y en el desarrollo de software implementando esto, sobre todo anteponer la herramienta funcional antes que la estética. Eso vendría por añadidura. Podemos hablar de Dieter Rams, el apóstol del funcionalismo. Él nace en 1932 en Wiesbaden, Alemania. Hijo de un carpintero, desde pequeño él se familiariza con la precisión del trabajo manual, en el cual en la posguerra Alemania buscaba redefinir su identidad industrial, y Rams encontró su espacio en la empresa Braun, donde ingresó en 1955 como arquitecto de interiores y terminó siendo el director de diseño. Vamos a ver la filosofía personal de Rams referente al diseño. Se puede decir que Rams no diseñaba para impresionar, no se basaba en lo estético, sino que diseñaba para servir al usuario.
Es por esto que él decía, mi objetivo no es hacer productos que parezcan nuevos, sino que sigan siendo buenos dentro de 10 años, y tal y cual cumple su palabra hasta el día de hoy. Su frase más famosa, less but better, menos pero mejor, resume toda su ética. No se trata de quitar por quitar, sino de eliminar todo lo innecesario para resaltar realmente lo importante. Las influencias de la Bauhaus, el minimalismo formal, la honestidad material, la producción en serie de objetos de calidad, el diseño como herramienta para mejorar la vida cotidiana. Se puede decir que Ranks llevó estos ideales del aula a la fábrica, convirtiendo la teoría en práctica tangible. A continuación vamos a ver los 10 principios del buen diseño X. Podemos ver el diseño innovador. El principio innovador, que adopta nuevas tecnologías sin perder la simplicidad. Útil. Ante todo, un producto debe servir al usuario. 3. Estético. La belleza se encuentra en la claridad y en la organización. Comprensible. El usuario debe entender el objeto intuitivamente. Discreto. El producto no impone su presencia, acompaña al usuario. Honesto, es decir, no promete lo que no puede cumplir ni imita materiales falsos, sino que es real al 100%. Duradero. Su diseño debe resistir modas y cambios drásticos a lo largo del tiempo. Detallado. Cada componente, sea visible o no, debe llamar la atención y ser compacto con el diseño. Respetuoso con el medio ambiente. El uso de materiales reciclables evita desperdicios y esto no solamente se da en materiales tangibles, sino en intangibles también. Tampoco diseño como sea posible. Se puede decir que la simplicidad es sin trivialidad. Productos icónicos que podemos añadir como ejemplos. Tenemos el radio SK4 en 1956, el cual tenía una carcasa blanca con tapa de metacrílico llamada tocadiscos de nieve. También tenemos la afeitadora Syntax SM31, moderna, ergonómica y funcional. Esta fue realizada en 1962. Tenemos el sistema modular 606, Big Sur, en 1960, muebles que se adaptan al espacio del usuario, es decir, un diseño muy minimal. Y así seguimos con Brown Design, el laboratorio del minimalismo. Podemos decir que Dieter Rams y el estilo Brown desde 1955 hasta 1995. Durante los años 50 y 60, Brown, bajo la dirección de Dieter Rams y Hans Gugelot, se convirtió en el símbolo del diseño racional alemán. Es por esto que sus productos eran limpios, sobrios y comunicaban su función sin necesidad de palabras. Eran realmente intuitivos. Aquí ellos incluían rasgos visuales, los cuales podemos ver como los colores neutros, son gris, claro, blanco, negro y marrón. También tenemos geometría pura, rectángulos y círculos sin adornos. Botones diferenciados. Cada control tiene una lógica visual y por ende intuitiva. También tenemos tipografía funcional como Helvética y Universe. Materiales sinceros como aluminio, cepillado, plástico, mate, acero. Y también podemos agregar una ergonomía estudiada, es decir, la interacción fluye naturalmente. La filosofía de Ranks principalmente se basaba en menos, pero mejor. Cada elemento tenía un propósito, nada era decorativo ni porque sí. Estos podemos decir que son los rasgos visuales en los cuales se basaba el diseño de Brown. Podemos agregar a esto también que en su filosofía él buscaba la transparencia funcional, que el objeto comunicara su uso sin palabras. Como por ejemplo, el usuario sabía cómo usar una radio Brown con solo mirarla. Esta claridad visual se convirtió en su sello y en la base del diseño contemporáneo, así naciendo una nueva era para el diseño. Como ejemplos emblemáticos tenemos la Brown T3 Pocket Radio en 1958, que era como un iPod en su época. Era un radio portátil que marcó realmente esta época. También tenemos la calculadora Brown ET66, la cual inspiró directamente la calculadora del iPhone. Sorprendentemente, hasta el día de hoy mantiene su diseño. También tenemos Brown Atelier en 1979, que era un audio modular de líneas horizontales. Si podemos observar, este diseño hasta el día de hoy causa mucho revuelo. Vamos a hablar también de Johnny Ive y la era de Apple. Jonathan Paul Ive, nacido en Londres en 1967, estudió diseño industrial en Newcastle. Ingresó a Apple en 1992 y tras el regreso de Steve Jobs en 1997 se convirtió en su colaborador más cercano. Realmente este chico tenía talento. Justos redefinieron el diseño tecnológico global que conocemos hasta el día de hoy. Ive entendía la tecnología como una extensión natural del ser humano.
Quería que los dispositivos fueran tan simples que desaparecieran en el uso, es decir, que el dispositivo se convierta en parte de la vida misma de cada usuario. Y él empleaba una frase que decía, cuando el diseño es realmente bueno, el usuario no piensa en el diseño, solo en lo que hace con él. Son palabras de Johnny Ive. If reconoce públicamente que su principal inspiración fue Dieter Rams, por eso estos van de la mano y tienen una conexión histórica. Ambos comparten una ética, honestidad material y claridad funcional. El diseño no busca llamar la atención, sino desaparecer en la experiencia y formar parte del usuario. Como productos claves tenemos la iMac G3, que fue hecha en 1998, construida con una carcasa translúcida, líneas redondeadas, que volvió la computadora un objeto amigable y de los mejores en la época. En el año de 2001 empezó el iPod, rueda de control táctil, icono de simplicidad. Realmente compaginaba mucho con los usuarios de esa época. En 2007 vino el iPhone, donde se eliminó botones, la pantalla reemplazó al hardware, volviéndose esto no solo más estético, sino parte de todo en un mismo dispositivo. Y también tenemos el Apple Watch en 2015, donde la tecnología vestible con estética joyera. Es decir, esto cambió la historia de llevar un celular que era como un diseño grande en tu mano a llevarlo también en tu muñeca como un reloj y siendo parte de tu outfit, se puede decir. La evolución visual de Brown a Apple podemos ver que es realmente grande con el paso de los años. El estilo Apple tiene superficies lisas y continuas. Se basa en colores neutros, blanco, gris y plateados, que a día de hoy se han innovado y se han atrevido con otros colores más. Tiene transiciones suaves y curvas ergonómicas. Tiene un empaque minimalista. Como conocemos también, se puede decir que las cajas o las funditas de Apple son realmente minimalistas, las que vienen de fábrica, tanto así como en sus cargadores y productos. Podemos observar aquí que en la evolución visual de Brown a Apple podemos ver la conexión clara. Eve estudió el legado de Brown y lo tradujo al lenguaje digital de dicho siglo, manteniendo intactos los principios fundamentales, sino más bien potenciándolos e innovándolos. Podemos ver que este viaje desde la Bauhaus hasta Apple muestra una evolución constante hacia la esencia, de la forma a la función y de la función a la experiencia. Cada generación refinó el lenguaje del diseño para hacerlo más humano. En el legado contemporáneo de la línea de pensamiento, podemos ver desde la Bauhaus, desde 1919 hasta 1933, la fusión entre arte, industria y forma, igualdad a función. Seguido a esto, de Dieter Rams en 1955 hasta 1995, un funcionalismo industrial masivo, menos pero mejor. Seguido a esto, Johnny Ive en 1997 hasta 2019, el minimalismo digital, diseño centrado en experiencia de usuario. Seguido a esto, a día de hoy, el lenguaje global de diseño, una sostenibilidad y educación moderna. La influencia es omnipresente. Google, Tesla, Ike, Muji, Dyson aplican estos mismos principios. Toda escuela de diseño basado en experiencia del usuario actual enseña el legado de Bounce, Ranks y como fundamento para poder aplicar los principios en un diseño bien estructurado a día de hoy. Podemos concluir con que la Bauhaus enseñó que la forma debía seguir a la función y que cada línea o color debe tener un propósito. Dieter Rams llevó ese ideal más lejos, definió principios que priorizan la claridad, honestidad y sostenibilidad. Y Johnny Ive, desde Apple, lo tradujo al lenguaje digital. Se puede decir que donde el diseño ya no se limita al objeto físico, sino que se extiende a la interfaz, la interacción y la emoción que producen los dispositivos con el usuario. Gracias a este legado, hoy el diseño UX, o también diseño basado en experiencia de usuario, se basa en los mismos valores: simplicidad visual, para reducir la carga cognitiva; funcionalidad intuitiva, lo que permite al usuario que entienda la plataforma sin pensar; y sobre todo una ética del diseño responsable, centrada en las personas y no en las modas actuales. Las apps que usamos a diario, desde Google hasta Spotify o Tesla, son herederas directas del pensamiento de Groupies, Ranks e IBIF. Cuando tocamos un botón limpio, una interfaz fluida o una animación mínima, estamos experimentando la evolución de un siglo de reflexión sobre cómo unir belleza, estética y utilidad y funcionalidad. En esencia, el diseño digital contemporáneo de la Bauhaus desde mucho tiempo
Es un espacio donde convergen arte, tecnología y humanidad. Y su meta sigue siendo la misma hasta el día de hoy: hacer que el mundo y ahora las pantallas que lo representan funcionen mejor para todos. Muchas gracias. A continuación, muestro las referencias bibliográficas donde he añadido, he utilizado información. Gracias.